cómo el Mossad capturó a un agente de la KGB dentro de una tienda de Apple en Tel Aviv. El teléfono de Eitan vibró 3 veces en su bolsillo, mientras fingía examinar un MacBook Pro bajo la iluminación blanca y clínica de la Apple Store. Era el código. El objetivo acababa de entrar al edificio. No levantó la vista del teclado retroiluminado, no giró la cabeza ni un grado hacia la entrada de cristal, donde las puertas automáticas susurraban al abrirse. Sus dedos continuaron deslizándose sobre el trackpad como si estuviera comparando especificaciones técnicas, pero su pulso ya conocía la verdad. Después de 18 meses de vigilancia silenciosa, persecución paciente a través de 3 continentes y una filtración que había costado 2 vidas en Berlín, Víctor Sokolov acababa de caminar directamente hacia la jaula que le habían construido con cristal templado y aluminio pulido. Espera, antes de que comience la siguiente operación. Si esta misión ya te atrapó en las sombras, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Para seguir dentro del próximo secreto, traición o acto de justicia, suscríbete y únete a la agencia. Ojos abiertos, volvamos a la misión. La tienda estaba calculadamente llena. Un jueves por la tarde en Dizengoff Center, el corazón palpitante comercial de Tel Aviv, donde turistas y locales se mezclaban en un flujo constante de consumo y distracción. Perfecto. Eitan había pasado 6 semanas estudiando los patrones de tráfico de este lugar específico. Sabía que entre las 15 y las 17 horas, la densidad de personas alcanzaba el punto óptimo, suficiente movimiento para camuflar una operación, pero no tanto caos como para perder el control. Víctor se movía con la confianza artificial de alguien acostumbrado a pasar desapercibido. 62 años, cabello gris cortado con precisión militar que ya no podía ocultar completamente. Traje oscuro sin corbata que intentaba decir ejecutivo europeo de visita, pero que en realidad gritaba hombre con secretos a cualquiera entrenado para leer el lenguaje corporal. Caminó directamente hacia la sección de iPhones, sus ojos escaneando la habitación con el tipo de casualidad estudiada que solo se aprende en Yasenevo o Langley. Eitan presionó su dedo contra el trackpad. Un clic, la señal. A 3 metros de distancia, Leora ajustó su posición junto a la pared de AirPods. 26 años, cabello oscuro recogido en una coleta informal, vestida con jeans y una blusa color crema que la hacían parecer exactamente lo que pretendía ser, una joven profesional considerando una compra moderadamente cara un jueves por la tarde. Llevaba 2 años en operaciones especiales, esta era su tercera misión de campo. No tembló cuando Víctor pasó a menos de medio metro de ella. Simplemente continuó examinando los auriculares blancos en su mano, como si el mundo entero se hubiera reducido a la decisión entre el modelo estándar y el Pro. En el piso superior del centro comercial, en una oficina de mantenimiento que oficialmente no existía en los planos del edificio, Rafi observaba 6 pantallas simultáneamente. Cada ángulo de la Apple Store capturado en tiempo real, alimentado desde cámaras que el personal de la tienda ni siquiera sabía que habían sido modificadas 3 días atrás. 51 años, excomandante de una unidad cuyo nombre nunca pronunciaba en voz alta, ahora coordinador de operaciones urbanas para casos que requerían precisión quirúrgica. Su voz llegó clara a través del auricular casi invisible que Eitan llevaba. Objetivo en posición Alfa 3. 2 asistentes de tienda en trayectoria de intercepción en 30 segundos. Noah, ajusta a Beta 7. En la entrada principal, Noah, que había estado fingiendo revisar su teléfono apoyada contra la barandilla de cristal, se enderezó con fluidez natural y comenzó a caminar hacia el interior de la tienda. 33 años, especialista en interrogatorios psicológicos, disfrazada de turista con demasiado dinero y tiempo libre. Su trabajo hoy no era hablar, era bloquear. Víctor levantó un iPhone 15 Pro de su pedestal magnético. Lo giró en su mano, observando el titanio pulido bajo la luz LED. Eitan sabía lo que estaba pensando porque habían reconstruido los patrones mentales de este hombre durante meses. Víctor no estaba aquí para comprar un teléfono, estaba aquí porque había recibido instrucciones de estar aquí, en este momento preciso, en esta tienda específica, para recoger información que creía que su contacto local había dejado escondida en el ecosistema de dispositivos Apple de demostración. Era una trampa hermosa, y Víctor la había tragado completa. 18 meses atrás, todo había comenzado con una fotografía borrosa capturada por una cámara de seguridad en Berlín.
un hombre entrando a un café en Kreuzberg a las 4:37 de la madrugada. Solo eso habría sido insignificante, excepto que ese mismo hombre había salido del café a las 4:51 y 14 minutos después, un oficial de inteligencia alemán que trabajaba como enlace con el Mossad había muerto en su apartamento de lo que el informe inicial llamó fallo cardíaco súbito, el tipo de fallo cardíaco que deja rastros de potasio en niveles imposibles en el torrente sanguíneo. El nombre del muerto era Klaus Zimmermann. Tenía 42 años, 2 hijas y acceso a información compartida sobre operaciones conjuntas antiterroristas. También tenía una debilidad. Le gustaba trabajar desde cafés tranquilos en las primeras horas de la mañana, cuando Berlín todavía dormía. Alguien había aprendido esa debilidad. Alguien la había explotado. Y ese alguien había aparecido en esa cámara de seguridad granulada. Tardaron 5 meses en identificar el rostro. Víctor Sokolov, ex KGB, convertido en contratista independiente para la SVR rusa, especializado en lo que los archivos diplomáticos llaman adquisición de activos humanos y lo que la gente real llama asesinato y chantaje. Nacido en Volgogrado en 1963, reclutado a los 20 años, entrenado en la era dorada de la Guerra Fría, cuando la KGB todavía era un nombre que hacía temblar capitales. Sobrevivió a la caída de la Unión Soviética, reinventándose, como las cucarachas sobreviven a los inviernos nucleares, adaptándose, volviéndose más pequeño, más silencioso, más difícil de matar. Pero todos cometen errores. El error de Víctor fue desarrollar un patrón. Después de Berlín, había desaparecido durante 3 meses. Luego apareció en Estambul. Una semana después, un analista de inteligencia turco que colaboraba con varios servicios occidentales fue encontrado flotando en el Bósforo. Otros 2 meses de silencio. Después Viena. Un diplomático austríaco con acceso a comunicaciones clasificadas de la OTAN sufrió un accidente de tráfico que la policía local cerró demasiado rápido. El Mossad empezó a construir el perfil. Víctor no trabajaba solo. Tenía una red, pequeña pero efectiva, de contactos locales en cada ciudad. Gente que hacía el trabajo de reconocimiento, que establecía las rutinas, que encontraba las vulnerabilidades. Víctor solo aparecía para el momento final, como un cirujano llamado para una operación crítica, limpio, rápido, profesional. Pero había algo más. Los objetivos de Víctor siempre tenían una cosa en común. Todos tenían acceso a información sobre operaciones israelíes. No exclusivamente, pero siempre estaba en el perímetro de su conocimiento. Alguien en Moscú estaba muy interesado en saber qué hacía el Mossad, con quién trabajaba y dónde eran vulnerables. Eso lo hacía personal. La orden vino directamente desde el 6º piso del edificio anónimo en las afueras de Tel Aviv, que oficialmente no existía. No era una orden de eliminación. Era algo más raro, más valioso. Captura y extracción. Vivo, hablando. Víctor Sokolov sabía cosas que ningún archivo muerto podría revelar. Sabía nombres, protocolos, rutas de financiamiento. Sabía quién en Europa estaba vendiendo secretos y quién simplemente era descuidado. Valía más dentro de una sala de interrogatorios que dentro de una bolsa para cadáveres. Pero capturar a un profesional como Víctor no era un asunto de patear puertas y gritar órdenes. Requería finura. Requería que él viniera voluntariamente al lugar que habían elegido, en el momento que habían decidido, creyendo completamente que todo estaba bajo su control. Así que construyeron el escenario. Primero, plantaron la información. Usaron un contacto comprometido en Atenas, un hombre que Víctor creía que trabajaba para él, pero que había sido volteado 8 meses atrás después de que el Mossad encontrara evidencia fotográfica de ciertos encuentros que su esposa y su empleador preferirían no ver. A través de este conducto envenenado, filtraron un rumor. Había un nuevo activo en Tel Aviv, alguien dentro de la comunidad tecnológica con acceso a contratos de ciberseguridad del gobierno israelí. Este activo supuestamente estaba nervioso, listo para entregar información, pero solo a través de un método de contacto específico por razones de seguridad operacional. El método era brillante en su simplicidad, dispositivos de demostración de Apple Store. En la era de vigilancia digital omnipresente, los teléfonos y computadoras que cientos de personas tocaban cada día eran paradójicamente uno de los lugares más seguros para esconder un mensaje.
No podían ser monitoreados individualmente sin alertar a docenas de personas inocentes. El ruido digital era ensordecedor. Un archivo de texto dejado en la aplicación de notas de un iPhone de demostración, programado para autodestruirse después de ser leído una vez, era como dejar un mensaje en tinta invisible en un periódico que millones leían, pero nadie realmente miraba. Víctor había mordido el anzuelo. Por supuesto que lo había hecho. Era exactamente el tipo de método que él mismo habría usado. Elegante, denegable, inteligente. Lo que no sabía era que el activo nervioso no existía. Lo que no sabía era que cada dispositivo en esa Apple Store había sido comprometido. Lo que no sabía era que el mensaje que esperaba encontrar ya estaba allí, esperándolo. Un delicioso pedazo de carnada diseñado para mantenerlo en el lugar exacto, el tiempo exacto necesario para que las puertas se cerraran. Eitan observó mientras Víctor deslizaba el dedo por la pantalla del iPhone, navegando con la familiaridad de alguien que había hecho esto antes. Abrió notas. Scroll. Búsqueda. Ahí. Una pausa casi imperceptible. Los ojos de Víctor se estrecharon levemente mientras leía algo en la pantalla. «Está leyendo el mensaje», murmuró Eitan, sus labios apenas moviéndose, la voz absorbida por el micrófono casi invisible adherido a su cuello. «Tiempo estimado de lectura, 45 segundos», respondió Rafi desde su nido de vigilancia. «Todos los equipos mantengan posición. Esperamos confirmación de descarga». El mensaje que Víctor estaba leyendo era un documento de texto que parecía contener información preliminar sobre un contrato de seguridad cibernética entre una empresa israelí de defensa y el Ministerio de Asuntos Estratégicos. Nombres, fechas, números de contrato. Suficiente especificidad para parecer legítimo, suficiente vaguedad para no regalar nada que importara. Lo crucial era la última línea. Información completa disponible en reunión personal. Confirma recepción y propone ubicación. Yarden. Yarden, el nombre del activo ficticio que habían creado. Un fantasma con perfil de LinkedIn. Historia laboral verificable en empresas tecnológicas reales. Fotos en eventos de la industria robadas de álbumes de personas que nunca notarían que faltaban. Un ser humano completo construido de píxeles y mentiras. Víctor sacó su propio teléfono. No el smartphone que llevaba para uso diario, sino un modelo más viejo, más simple. Un Nokia que probablemente había comprado con efectivo en algún mercado gris europeo. Sin apps, sin GPS, sin vulnerabilidades modernas. Tomó una fotografía de la pantalla del iPhone de demostración. Clic. El flash reflejándose brevemente en el cristal. Después cerró la aplicación de notas, limpió la pantalla con su manga y devolvió el dispositivo a su pedestal. Confirmación visual de captura fotográfica, reportó Leora en voz baja. Objetivo se está moviendo hacia la salida. Negativo. La voz de Rafi era firme. Todavía no. Necesitamos confirmar que no tiene respaldo exterior. Eitan, síguelo. Mantén distancia de 8 metros. Noah, bloqueo suave en la entrada si intenta salir antes de la señal. Eitan dejó el MacBook y se movió, no directamente detrás de Víctor, sino en ángulo, usando el flujo natural de clientes como cobertura. Una pareja joven bloqueó su línea de visión por 3 segundos, se ajustó sin prisa, encontrando un nuevo ángulo junto a un display de iPads. Víctor se detuvo cerca de la salida, aparentemente revisando su teléfono real ahora. Sus ojos, sin embargo, estaban haciendo lo que todos los profesionales hacían, un último escaneo de amenazas antes de salir por la puerta. En ese momento, Eitan sintió el cambio, sutil como un cambio de temperatura. Víctor se había tensado. Algo había llamado su atención. ¿Un rostro? ¿Un movimiento? ¿El sexto sentido que mantenía vivos a hombres como él en profesiones que mataban a hombres más jóvenes? Rafi. Eitan mantuvo su voz neutra. Comportamiento de alerta en objetivo. Posible reconocimiento de amenaza. Todos los equipos. Preparación para aceleración. Si se mueve hacia salida, iniciamos protocolo Samson. Leora, cierre norte. Noah, cierre sur. Unidades externas. Marquen todas las salidas del centro comercial en código amarillo. Pero Víctor no corrió. En su lugar,
hizo algo más inteligente. Comenzó a caminar con propósito tranquilo hacia la salida, no como alguien huyendo, sino como alguien que había terminado su recado mundano y tenía lugares donde estar. Su lenguaje corporal decía, ejecutivo con prisa, no espía detectado. Era brillante. Casi funcionó. Casi. Eitan dio 3 pasos rápidos, cerrando el ángulo. Noah apareció desde el lado opuesto, todavía con su teléfono en la mano, todavía luciendo como turista distraída, pero ahora directamente en el camino de Víctor hacia las puertas de vidrio. Chocaron suavemente. «Oh, disculpa», dijo Noah en inglés con acento estadounidense, dejando caer su teléfono. Víctor se detuvo automáticamente. Cortesía masculina. Entrenamiento social. El costo de mantener una fachada normal. Se agachó para recoger el teléfono. En ese segundo de distracción, Eitan estaba a su lado. Leora cerraba desde el otro ángulo. Víctor Sokolov. Eitan pronunció el nombre en voz baja, en ruso, solo lo suficientemente alto para que el hombre lo escuchara. Hay 2 maneras de hacer esto. La fácil preserva tu dignidad. La difícil termina con tu cara contra ese suelo de mármol hermoso. Elige ahora. Los ojos de Víctor encontraron los de Eitan. Reconocimiento, cálculo, aceptación. Había vivido lo suficiente para saber cuándo el juego había terminado. La fácil, dijo en ruso, su voz ronca pero tranquila. Siempre la fácil. Noah ya había recuperado su teléfono. Leora estaba tan cerca ahora que cualquier movimiento repentino de Víctor encontraría resistencia inmediata. Pero no hubo movimiento repentino. Víctor simplemente levantó sus manos ligeramente, manteniéndolas visibles a la altura de la cintura, la postura universal de «no soy una amenaza». «Camina con nosotros», dijo Eitan. «Sonríe. Ríe si puedes. Somos viejos amigos reuniéndonos después de años. Esa es la historia. Cualquier otra cosa, y esto se vuelve complicado para todos, incluyendo las 100 personas inocentes en esta tienda». Víctor asintió. Incluso esbozó algo parecido a una sonrisa. El profesionalismo reconociendo al profesionalismo. Empezaron a caminar, un grupo de 4 personas moviéndose juntas hacia la salida trasera de la tienda, la que daba a un corredor de servicio que el público rara vez usaba. Equipos externos, confirmación de captura. La voz de Rafi sonaba casi aburrida en el auricular, como si coordinara operaciones así cada jueves. Vehículo Alfa en posición en carga y descarga nivel 2. Tiempo de tránsito 90 segundos. Mantengan control visual hasta entrega. Atravesaron una puerta que decía solo personal, pero que se abrió fácilmente con la tarjeta de acceso clonada que Leora deslizó. El corredor detrás era todo concreto gris y luces fluorescentes parpadeantes. El ruido de la tienda se desvaneció, reemplazado por el zumbido eléctrico y el eco distante de música de centro comercial filtrada a través de paredes de cemento. «Aquí es donde me matas», dijo Víctor, todavía caminando, todavía tranquilo. «En un corredor feo donde nadie me encontrará por días. Eficiente, limpio, lo respeto». «Nadie va a morir hoy», respondió Eitan. «Eres más valioso hablando que callado». «¿Interrogatorio entonces?», Víctor rió. Un sonido seco sin humor. «Después de tantos años, finalmente conozco el interior de una instalación del Mossad. Algunos hombres pagan fortunas por tours. Yo solo tuve que matar a 3 de sus contactos». Eitan no mordió el anzuelo. No había confirmación que dar, no había ira que mostrar. Solo el pasillo gris y el caminar constante hacia la puerta de acero al final. Pero, Leora, 2 años en el servicio, 2 años de entrenamiento que no podían replicar completamente el peso de escuchar a un asesino hacer bromas sobre su trabajo. Apretó su mandíbula visiblemente. Víctor lo notó. «Ah, la joven», dijo, girándose levemente hacia ella. «¿Tu primera captura? Te ves muy seria. Es solo trabajo, ¿sabes? Nada personal. Los hombres que maté habrían hecho lo mismo en mi lugar. Así es el negocio». «Silencio», dijo Leora, su voz apretada pero controlada. «Camina». Víctor sonrió, complacido de haber encontrado un nervio que tocar. Era lo que hacía gente como él. Encontraban debilidades, las explotaban. Era músculo memoria. Llegaron a la puerta de acero.
Noah sacó su teléfono, presionó una secuencia de números. La puerta zumbó, el sonido electromagnético de un cerrojo liberándose. Se abrió a un área de carga y descarga, donde un vehículo comercial blanco sin marcas esperaba con el motor encendido. Las puertas traseras estaban abiertas. 2 hombres en monos de trabajo de mantenimiento esperaban dentro. Señor Sokolov, uno de los hombres hizo un gesto hacia el vehículo. Su transporte. Víctor se detuvo. Durante medio segundo, Eitan vio el cálculo en sus ojos. ¿Pelear aquí? ¿Gritar? ¿Correr? Pero había 4 agentes a su alrededor, 2 más en el vehículo y probablemente una docena más en perímetros que no podía ver. Las matemáticas eran simples, las matemáticas eran fatales. Subió al vehículo sin decir palabra. Eitan y Leora subieron detrás de él. Las puertas se cerraron. El vehículo se movió suavemente, saliendo del área de carga, fundiéndose en el tráfico de Tel Aviv como una gota de agua en un océano. Dentro del vehículo, Víctor se sentó en un banco de metal atornillado a la pared, las manos ahora sujetas con bridas plásticas, no las esposas metálicas que dejan marcas y hacen ruido. Las bridas eran silenciosas, invisibles bajo las mangas de una chaqueta y efectivas como cualquier acero. ¿Cuánto tiempo llevaron planeando esto?, preguntó Víctor después de 5 minutos de silencio. La tienda, el mensaje, el activo falso. ¿Meses? 18 meses, decidió Eitan, decidiendo que no había daño en la verdad. Desde Berlín. Víctor asintió lentamente, procesando. Klaus Zimmermann. Pensé que había sido más limpio que eso. Cámara de seguridad, entre otras cosas. Otras cosas. Víctor se reclinó contra la pared del vehículo. Qué interesante. Significa que tenían más puntos de datos, múltiples operaciones. ¿Viena también? ¿Estambul? Eitan no dijo nada. Revelar alcance operacional era exactamente lo que Víctor quería. Empezar a mapear qué sabían, qué no sabían. Encontrar bordes, encontrar debilidades. No importa, Víctor cerró los ojos. Lo sabré pronto de todos modos. Siempre hablan. Los interrogadores siempre revelan lo que saben en las preguntas que hacen. Es el problema con la curiosidad. Traiciona inteligencia. Tal vez, dijo Leora, o tal vez simplemente te dejamos creer eso mientras te alimentamos exactamente lo que queremos que pienses. Víctor abrió un ojo, mirándola con algo parecido a diversión. Mejor, dijo, mucho mejor. Hay esperanza para ti después de todo. El vehículo giró, tomando una rampa que descendía. El sonido cambió, las ruedas ahora sobre concreto liso en lugar de asfalto. Estacionamiento subterráneo. Eitan conocía este lugar sin necesidad de ver. Instalación secundaria, no el edificio principal. Usada para entradas discretas cuando llevar a alguien por la puerta principal atraería demasiada atención. Las puertas traseras se abrieron. Luz artificial brillante. Un espacio de estacionamiento casi vacío excepto por 3 vehículos más y un grupo de personas esperando. En el centro estaba Rafi, ahora fuera de su sala de control, de pie con las manos en los bolsillos de su chaqueta, observando mientras Víctor era escoltado fuera del vehículo. Señor Sokolov, dijo Rafi en ruso perfecto. Bienvenido a Israel. Siento que las circunstancias no sean más turísticas. Ustedes, los israelíes, siempre fueron hospitalarios, respondió Víctor, excepto cuando no lo eran. Rafi sonrió, pero no había calidez en ello. Vamos a caminar juntos a un lugar más cómodo. Hay café si lo quieres, agua, un baño limpio. Después, vamos a hablar. Y vas a contarme todo sobre tus operaciones en Europa, tus contactos en la SVR y exactamente quién está filtrando información israelí de regreso a Moscú. Va a ser una conversación larga, probablemente incómoda, pero al final, todos vamos a saber más de lo que sabíamos al principio. ¿Te parece justo? ¿Tengo opción? Siempre hay opciones. Rafi empezó a caminar hacia una puerta de acero al fondo del estacionamiento. Las opciones son lo que nos hace humanos. Algunos hacen mejores opciones que otros. Hoy, tu mejor opción es cooperar. Mañana, tal vez tus opciones mejoren o empeoren. Depende de las decisiones que tomes en las próximas horas. Los llevaron a través de una serie de puertas de seguridad, cada una requiriendo escaneos biométricos y códigos que cambiaban cada 6 horas. El edificio sobre ellos probablemente parecía completamente mundano desde afuera, oficinas, tal vez algo relacionado con tecnología o finanzas.
Nadie mirando desde la calle sabría que 3 niveles bajo tierra había habitaciones diseñadas específicamente para extraer verdades de personas entrenadas para nunca revelarlas. La sala donde finalmente colocaron a Víctor era sorprendentemente cómoda. Una mesa, 2 sillas, paredes pintadas de un verde suave que supuestamente reducía la ansiedad. Una cámara en la esquina, sin intentos de ocultarla. Honestidad en la vigilancia. Rafi había aprendido hace años que pretender que no estaba siendo grabado solo insultaba la inteligencia de profesionales como Víctor. Le quitaron las bridas. Le ofrecieron agua, que aceptó. Le ofrecieron café, que rechazó. Se sentó con la postura de un hombre acostumbrado a esperar, relajado pero alerta, la paradoja del soldado en descanso. Rafi se sentó frente a él. No había mesa entre ellos, solo 2 sillas, 1 metro de distancia. Intimidad forzada. Aquí está la situación, comenzó Rafi. Tenemos evidencia física que te conecta con 5 asesinatos en los últimos 2 años. Tenemos vigilancia que te coloca en escenas de crimen. Tenemos comunicaciones interceptadas que sugieren coordinación con inteligencia rusa. Si quisiéramos, podríamos empaquetarte con un lazo y entregarte a cualquiera de media docena de países que estarían felices de ponerte en prisión hasta que mueras de viejo. Víctor asintió, sin sorpresa visible. Pero no vas a hacer eso, dijo, porque me trajeron aquí en lugar de entregarme a Interpol. Porque esta instalación probablemente no existe en ningún registro oficial. Porque quieren algo más que justicia. Quieren inteligencia. Exactamente. Rafi se inclinó hacia adelante. Eres un hombre inteligente, Víctor. Demasiado inteligente para haber sobrevivido tanto tiempo en este negocio siendo estúpido. Así que hagamos esto de manera inteligente. Me cuentas lo que sé que sabes, y a cambio, hacemos tu vida aquí lo más tolerable posible. Eventual reubicación, nueva identidad, tal vez incluso un poco de dinero para empezar de nuevo. No es libertad completa, pero es mejor que una celda en Berlín o un accidente desafortunado en Moscú cuando descubran que te capturamos. ¿Y si me niego? Rafi se encogió de hombros. Entonces hacemos esto de la manera difícil. Yo preferiría no hacerlo. Tú preferirías no experimentarlo. Pero ambos sabemos que puedo hacerte hablar eventualmente. La pregunta es cuánto de tu dignidad quieres conservar cuando termine. Hubo un largo silencio. Víctor miraba el techo, como si estuviera haciendo cálculos mentales que solo él podía ver. Klaus Zimmermann dijo finalmente, ¿quieren saber sobre él? Entre otras cosas. Víctor suspiró, un sonido pesado con lo que podría haber sido arrepentimiento o simplemente cansancio. Klaus fue un accidente que dejó de ser accidente. Fue contactado inicialmente porque un analista en Moscú notó que tenía acceso a información compartida del Mossad. No era el objetivo, era el camino hacia el objetivo. Pero Klaus resultó ser problemático. Hizo preguntas, empezó a sospechar. Tuve que neutralizar el problema antes de que se convirtiera en alarma. ¿Quién te dio la orden? Un hombre llamado Dmitri, apellido que nunca supe, probablemente falso de todos modos. Opera desde algún lugar en Moscú, pero nos comunicamos solo a través de canales cifrados. Nunca nos conocimos en persona. ¿Y los otros? ¿Viena? ¿Estambul? Víctor cerró los ojos. Todos la misma historia. Diferentes nombres, misma situación. Gente que sabía demasiado, que estaba demasiado cerca de operaciones israelíes. Moscú está obsesionado con ustedes. Cada reunión, cada operación conjunta, cada intercambio de información. Quieren mapear toda su red, encontrar cada debilidad, y están dispuestos a matar a cualquiera que se interponga en el camino de esa información. ¿Quién es la filtración? Rafi hizo la pregunta que había estado esperando hacer durante 18 meses. Alguien les está dando información sobre operaciones del Mossad. Alguien en el interior o lo suficientemente cerca como para ver cosas que no debería. ¿Quién es? Víctor abrió los ojos. Ahora había algo diferente en su expresión. No miedo exactamente, pero cautela. No sé, dijo, y esa es la verdad. Dmitri nunca me dijo. Todo lo que sé es que la información viene etiquetada como Fuente Jerusalén. Eso es todo. Un nombre de código que podría significar cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo ha estado activa esta fuente? Al menos 3 años, tal vez más. Los primeros trabajos que hice basados en información de Fuente Jerusalén fueron hace 3 años. Pequeñas cosas entonces, más grandes ahora.
Rafi se levantó, comenzó a caminar por la habitación. Su mente ya estaba trabajando en el problema. 3 años. Una filtración activa durante 3 años. ¿Cuántas operaciones habían sido comprometidas? ¿Cuántas vidas puestas en riesgo? ¿Cuántos secretos vendidos? ¿Alguna vez recibiste material directo de Fuente Jerusalén?, preguntó. ¿Documentos, fotos, archivos? No, siempre filtrado a través de Dimitri. Él resumía, me daba lo que necesitaba saber para el trabajo, nunca material en bruto. ¿Alguna característica identificable en la información? ¿Detalles que pudieran sugerir el nivel de acceso de la fuente? Víctor pensó por un momento. La información era específica, no solo generalidades estratégicas. Nombres, fechas, ubicaciones, patrones de movimiento, el tipo de cosas que solo alguien muy adentro podría saber, o alguien con acceso a sistemas de comunicación interna. Eso era malo, muy malo. Significaba que Fuente Jerusalén no era solo un observador externo o alguien recolectando rumores, era alguien con acceso real, posiblemente alguien que confiaban. ¿Dimitri alguna vez mencionó cómo contactaban a Fuente Jerusalén? No, operaciones compartimentadas. Yo no necesitaba saber, así que no me dijeron. Seguridad básica. Rafi asintió. Era exactamente lo que habría esperado de una operación profesional de inteligencia rusa. Capas sobre capas, ningún individuo conociendo toda la cadena. Si capturabas a un eslabón, no podías seguirlo de regreso al origen. Pero ahora tenían un eslabón, y los eslabones podían ser explotados, con suficiente presión y creatividad. Quiero que pienses muy cuidadosamente, dijo Rafi, deteniéndose frente a Víctor. Cualquier detalle, no importa cuán pequeño, sobre Dimitri, sobre la información que recibiste, sobre el patrón de comunicaciones, algún comentario casual, alguna peculiaridad en el lenguaje usado en los informes, cualquier cosa que pueda ayudarnos a identificar o rastrear a Fuente Jerusalén. Porque aquí está la verdad que ambos conocemos. Si cooperas completamente, si nos ayudas a cerrar esta filtración, tu vida aquí se vuelve tolerable, tal vez incluso confortable. Pero si retienes información, si intentas proteger a tu antiguo empleador por alguna lealtad mal dirigida o esperanza de rescate, entonces cada día que pase va a hacerte desear haber tomado decisiones diferentes. Víctor lo miró por largo rato. Después asintió lentamente. Dame tiempo para pensar. Recordar. 3 años de operaciones. Muchas comunicaciones. Hay detalles, estoy seguro, pero necesito organizarlos mentalmente. Tienes 24 horas, dijo Rafi. Después empezamos de nuevo, y cada sesión espero más información de la que tuvimos antes. ¿Entendido? Entendido. Rafi dejó la habitación. Afuera, en el corredor, Eitan y Leora esperaban. ¿Qué piensas?, preguntó Eitan. ¿Está cooperando o jugando? Ambos, respondió Rafi. Está cooperando lo suficiente para parecer útil, pero reteniendo cualquier cosa que pueda usar como moneda de negociación más adelante. Es lo que yo haría en su posición. Pero nos dio algo real. Fuente Jerusalén. Confirma que hay una filtración activa. Confirma que es alguien con acceso significativo. Ahora necesitamos hacer el trabajo duro de identificación. ¿Cómo?, preguntó Leora. Si la operación está compartimentada tan bien como dice. Analizando los resultados, Rafi comenzó a caminar por el corredor. Víctor mencionó específicos, nombres, fechas, ubicaciones. Eso significa que Fuente Jerusalén tuvo acceso a esa información en momentos específicos. Podemos reconstruir una línea temporal de qué operaciones fueron comprometidas, cruzar referencias con quién tenía acceso a esa información en esos momentos y empezar a reducir la lista de sospechosos. Va a ser trabajo tedioso. Va a tomar semanas, tal vez meses, pero eventualmente los patrones emergerán. Siempre lo hacen. En el piso superior, en una oficina con ventanas que miraban hacia el horizonte de Tel Aviv bañado por el sol poniente, 3 personas se reunieron alrededor de una mesa de conferencias. Rafi entró último, cerrando la puerta detrás de él. En la cabecera de la mesa estaba Miriam Katz, 58 años, directora adjunta de operaciones contra inteligencia. 30 años en el servicio, sobreviviente de 2 guerras, 3 intentos de asesinato y más ciclos políticos de los que le gustaba contar. Su cabello era completamente gris ahora, cortado corto por practicidad. Sus ojos eran oscuros y evaluativos.
el tipo de ojos que podían leer una sala y calcular lealtades en segundos. A su derecha estaba Gideon Sharet, 45 años, jefe de análisis de inteligencia, más joven que Miriam, pero igual de peligroso en su propia manera, un hombre que podía ver patrones donde otros solo veían ruido, que podía construir narrativas completas de fragmentos dispersos de datos. Usaba lentes delgados de marco metálico y tenía el tipo de paciencia infinita necesaria para resolver rompecabezas de 1000 piezas sin una imagen de referencia. Entonces, dijo Miriam sin preámbulo, ¿Sokolov está cantando? Empezando a, respondió Rafi, tomando asiento. Confirmó la existencia de una filtración activa. Nombre de código Fuente Jerusalén. Activa durante al menos 3 años, posiblemente más. Acceso a información operacional específica. Nombres, ubicaciones, líneas temporales. Gideon hizo una nota en su tablet. ¿Nivel de acceso estimado? Alto. Potencialmente alguien en operaciones o con acceso a sistemas de comunicación interna. No es solo un observador externo. Miriam no dijo nada por un momento, su rostro una máscara cuidadosamente neutral. Pero Rafi conocía esa expresión. Era la cara que ponía cuando estaba calculando el daño de un desastre. Sokolov tiene identificación directa de la fuente. Dice que no. Toda información filtrada a través de un manejador en Moscú. Operación compartimentada. Pero está dispuesto a ayudar con detalles que podrían llevar a identificación a través de análisis de patrón. ¿Le crees? Miriam hizo la pregunta que importaba. Rafi consideró. 70%. Está cooperando, pero también está siendo estratégico con lo que revela, calculando su valor, asegurándose de tener moneda de negociación a largo plazo. Pero creo que lo que ha dicho hasta ahora es fundamentalmente verdadero. Fuente Jerusalén existe. Y ha hecho daño. Gideon se quitó los lentes, los limpió con su corbata. Si asumimos que es verdad, necesitamos empezar con reconstrucción forense. Lista de todas las operaciones que fueron comprometidas o fallaron en los últimos 3 años. Cruce con personal que tuvo acceso a información relacionada con esas operaciones. Análisis de patrones de comunicación. Cualquier anomalía. Acceso no autorizado a archivos. Horarios inusuales de conexión a sistemas. Cambios en comportamiento financiero o personal. Eso va a requerir mirar a nuestra propia gente, dijo Miriam en voz baja. Amigos, colegas, personas en las que confiamos. Sí, Gideon se puso los lentes de nuevo. Va a requerir exactamente eso. El silencio que siguió era pesado, con lo que nadie quería decir. Casas de infiltrados habían destruido organizaciones antes. La paranoia se arraigaba, la confianza se erosionaba. Personas inocentes quedaban bajo sospecha, sus carreras manchadas por proximidad a investigación. Y al final, incluso si encontrabas al culpable, el daño a la moral y cohesión era profundo y duradero. Pero no había alternativa. Una filtración activa era como un tumor. Si no la cortabas, crecía hasta que mataba al organismo completo. Empiecen, dijo Miriam finalmente. Equipo limitado. Necesidad de saber estricta. Ni siquiera los directores de división reciben información completa a menos que sea absolutamente necesario. Gideon, tú lideras el análisis. Rafi, continúas con Sokolov. Extrae cada detalle que tenga. Presiona en inconsistencias. Si está mintiendo o reteniendo, quiero saberlo. ¿Y si encontramos a Fuente Jerusalén?, preguntó Rafi. ¿Cuál es el protocolo? Miriam lo miró sin parpadear. Depende de quién sea y qué hayan hecho. Pero sea lo que sea, será rápido, será silencioso y será definitivo. No puedo permitir que esto se convierta en un espectáculo público. El daño a credibilidad internacional ya es suficientemente malo. Manejamos esto internamente. Los siguientes días se convirtieron en un ejercicio de metodología obsesiva. Gideon construyó una línea temporal de eventos sospechosos, operaciones que fallaron, contactos que desaparecieron, reuniones que parecían comprometidas antes de que ocurrieran. Después cruzó esa línea temporal con registros de acceso a personal. ¿Quién había leído qué archivo, cuándo, desde qué terminal? Los patrones emergieron lentamente, como fotografías desarrollándose en un cuarto oscuro.
Ciertos nombres aparecían con demasiada frecuencia en las intersecciones de información comprometida, pero ningún nombre único dominaba. Era como si la filtración supiera exactamente cómo evitar dejar una huella demasiado obvia, cómo distribuir accesos a través de actividad normal para no destacar en revisiones de rutina. Mientras tanto, Rafi continuaba las sesiones con Víctor, 2 veces al día, 3 horas por sesión, extrayendo recuerdos, presionando por detalles. Víctor era sorprendentemente cooperativo después de los primeros días, tal vez reconociendo que su futuro dependía de su utilidad. Dimitri tenía una peculiaridad en su escritura, dijo Víctor en su 8ª sesión. En comunicaciones cifradas siempre terminaba mensajes con saludos en la causa. Nunca solo saludos o hasta pronto. Siempre en la causa. Como si incluso en mensajes operacionales necesitara afirmar ideología. ¿Eso sugiere un verdadero creyente?, preguntó Rafi. ¿No solo un profesional? Tal vez. O alguien compensando por algo. Cuanto más declaras lealtad, más sospechan otros de tu necesidad de declararla. Rafi anotó eso. Pequeños detalles como ese podían ser ventanas hacia perfiles psicológicos, que a su vez podían ayudar a identificar patrones de comportamiento. ¿Alguna vez Dimitri mencionó desafíos en comunicarse con Fuente Jerusalén? ¿Retrasos? ¿Dificultades? Víctor reflexionó. Una vez, hace tal vez año y medio, dijo que la fuente estaba en rotación y que habría un período de silencio. Duró aproximadamente 2 meses. Después las comunicaciones se reanudaron como normal. Rotación. ¿Eso significaba algo? ¿Alguien transferido temporalmente? ¿Tomando vacaciones extensas? ¿En una asignación especial? Gideon añadió ese detalle a su análisis. Hace año y medio. ¿Quién había estado fuera de Tel Aviv durante 2 meses durante ese periodo? Comenzó a revisar registros de viaje, asignaciones temporales, licencias médicas. La lista se redujo. 52 personas habían estado fuera por periodos de 6 semanas o más durante ese marco temporal. Cruzó esos nombres con la lista de personas con acceso a información comprometida. 14 nombres permanecieron. Entre esos 14 estaba Tal Hirsch. Gideon miró el nombre en su pantalla por largo tiempo antes de escribir nada. Tal Hirsch, 41 años, 15 años en el servicio, especialista en Europa del Este, historial impecable. Medalla de distinción por trabajo en la operación que había desmantelado una red de tráfico de armas iraní 3 años atrás. También amigo personal de Gideon. Habían entrenado juntos. Sus familias celebraban Pascua juntas. Los hijos de Tal llamaban a Gideon tío. Gideon forzó su mente a hacer clínica. Emociones no pertenecían en análisis, solo datos. Y los datos mostraban que Tal había estado en Polonia durante 7 semanas hace año y medio. Asignación oficial, estudiando redes de crimen organizado de Europa del Este. Tal también había tenido acceso a 7 de las 15 operaciones comprometidas durante el periodo bajo revisión. Pero 6 de los otros 13 también tenían acceso a múltiples operaciones comprometidas, y varios habían estado en rotación en momentos correspondientes al silencio de Fuente Jerusalén. No era concluyente, ni siquiera cerca de concluyente, pero era lo suficiente para justificar investigación más profunda. Gideon se obligó a escribir el informe. Nombres, fechas, patrones de acceso, recomendaciones para vigilancia adicional en los 14 individuos. Cuando llegó al nombre de Tal, sus dedos se detuvieron sobre el teclado por 3 segundos antes de continuar escribiendo. Miriam leyó el informe en su oficina, la puerta cerrada, las cortinas bajadas. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. 14 sospechosos, dijo, incluyendo 5 oficiales senior, 3 analistas clave y 2 personas en seguridad informática. Sí, dijo Gideon. No puedo reducirlo más sin vigilancia activa o acceso a comunicaciones personales. ¿Qué tan invasiva estás hablando? Monitoreo completo. Llamadas telefónicas, emails, registros financieros, patrones de movimiento, colocación de dispositivos de seguimiento, interceptación de comunicaciones digitales, todo. Miriam suspiró. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Algunas de esas personas han dedicado sus vidas a este servicio, y estás recomendando que las tratemos como criminales sospechosos. Estoy recomendando que las tratemos como posibles compromisos de seguridad, corrigió Gideon. No por quienes son, sino porque los datos los colocan en el grupo de interés. Si son inocentes, la investigación los limpiará. Si son culpables, no podemos permitirnos no saber.
Miriam releyó la lista de nombres. Su dedo se detuvo en un. Tal Hirsch, leyó en voz alta. ¿Tu amigo Tal? Sí. ¿Y aún lo pusiste en la lista? Los datos lo pusieron en la lista. Yo solo aporté los datos. Ella lo estudió por momento. Eso debe haber sido difícil. Todo esto es difícil, respondió Gideon. Pero si empiezo a excluir personas basado en amistad personal, entonces toda la investigación está comprometida. Tal ya sea es inocente y será limpiado, o no lo es, y yo tendré que vivir con no haberlo visto antes. De cualquier manera, mi incomodidad personal es irrelevante. Miriam asintió lentamente. Autorización concedida. Vigilancia total en los 14 individuos. Equipo separado para cada objetivo, sin cruces. Nadie sabe en quién más están investigando. Informes directos a mí solamente. Duración, 4 semanas inicialmente. Extensión si es necesario. Y si uno de ellos nota la vigilancia, entonces sabremos que están entrenados para notarla. Lo cual en sí mismo es información interesante. La vigilancia comenzó al día siguiente. Equipos de 4 personas por objetivo, rotando cada 6 horas. Vehículos sin marcas. Ropa casual. Identidades completamente desarrolladas en caso de confrontación. La orden era observar, no interceptar. Documentar patrones. Buscar anomalías. Eitan dirigió el equipo vigilando a Tal Hirsch. Fue asignado sin saber que Gideon y Tal eran amigos, sin saber la historia personal. Solo un nombre en una lista. Un objetivo como cualquier otro. Durante los primeros días, Tal parecía perfecto. Rutina predecible. Casa a la oficina. Oficina a casa. Ocasionalmente al gimnasio o a almorzar con colegas. Llamadas telefónicas normales. Emails normales. Compras normales. La vida de un oficial de inteligencia funcional sin secretos obvios. Pero en el 7º día de vigilancia, algo cambió. Tal salió de la oficina a las 3:45 p.m. Inusualmente temprano. No fue hacia su casa. En su lugar, manejó hacia el norte, hacia Herzliya. Se detuvo en un café costero, pidió café, se sentó en una mesa afuera con vista al Mediterráneo. Objetivo en ubicación estática, reportó Eitan. Café a Marina, Herzliya. Comportamiento, relajado, observando el océano. Vigilaron por 40 minutos. Tal bebió su café lentamente, revisó su teléfono ocasionalmente, no hizo llamadas, no envió mensajes que fueran visibles. Solo un hombre disfrutando una tarde con vista al mar. Después, a las 4:30 p.m. exactamente, Tal se levantó, dejó efectivo en la mesa y caminó por el paseo marítimo. 50 metros al norte, se detuvo en un banco público, se sentó, sacó un libro de su bolso, comenzó a leer. Cambio de posición, reportó Eitan. Ahora en banco público, leyendo. Comportamiento continúa normal. Tal leyó por 15 minutos. Después cerró el libro, lo dejó en el banco y caminó de regreso hacia su auto. Objetivo abandonó libro en banco. Eitan sintió algo cambiar en su pecho. Repito, Objetivo dejó objeto en lugar público. ¿Alguien recogió el libro? La voz de Rafí en su oído. Alerta inmediata. Eitan observó. 1 minuto pasó. 2. Después, una mujer mayor caminando un perro pequeño se acercó al banco, vio el libro, lo recogió, lo hojeó brevemente y después lo colocó en su bolsa mientras continuaba caminando. Libro recogido por mujer mayor, aproximadamente 65 años, con perro pequeño, reportó Eitan. ¿Seguir al libro o mantener en objetivo? Silencio momentáneo mientras Rafí tomaba la decisión. Equipo Beta, sigan a la mujer. Eitan, mantén en Tal. Quiero identificación completa en la mujer, nombre, dirección, historial. Y quiero ese libro recuperado y analizado. La mujer caminó 4 cuadras, entró a un edificio de apartamentos. El equipo Beta observó qué apartamento, después corrió placas de vehículos en el estacionamiento, cruzó referencias con registros de residencia. 25 minutos después, tenían nombre. Dina Resnick, 68 años, jubilada, viuda, sin afiliaciones obvias con inteligencia o gobierno. A las 7:30 p.m., Dina salió de su apartamento de nuevo. Sin el perro esta vez, caminó al buzón comunitario al final de su calle. Dejó caer un sobre en el buzón. No había marcas visibles en el sobre desde distancia de observación.
Objetivo secundario depositó correspondencia en buzón público. Reportó el equipo beta. No pudimos obtener visual en destinatario de sobre. Mantener vigilancia en ambos objetivos, ordenó Rafi. Quiero saber si hay alguna otra conexión, cualquier otro contacto. Durante los siguientes 3 días, tanto Tal como Dina vivieron vidas aparentemente normales, sin más encuentros, sin comportamiento sospechoso obvio. Pero el libro seguía siendo un enigma. ¿Qué había en ese libro que justificaba dejarlo en un lugar público? ¿Y qué había en el sobre que Dina había enviado? El 4.º día después del incidente del libro, Tal no fue a trabajar. Llamó reportándose enfermo. Gripe, nada serio, estaría de vuelta en 2 días. La vigilancia continuó en su casa. A las 11:45 am, Tal salió en ropa casual. Jeans, camiseta, gorra de béisbol. Manejó hacia el centro de Tel Aviv. Estacionó cerca del mercado Carmel. Compró frutas, vegetales, conversó brevemente con vendedores. Comportamiento normal. Después caminó hacia el norte, hacia un área menos turística, más residencial. Se detuvo en un edificio de apartamentos antiguo. Tocó el timbre. Esperó. La puerta se abrió. Entró. Objetivo entró a edificio residencial, reportó Eitan. Dirección 47 Rehov Yehuda Halevi. Buscando identificación de residentes. El análisis tomó 8 minutos. El apartamento pertenecía a Sarah Brenner, 35 años, programadora independiente, sin historial político obvio. Pero un análisis más profundo reveló algo interesante. Sarah había trabajado en ciberseguridad para el gobierno 5 años atrás. Después había dejado para trabajar privadamente, citando diferencias de opinión con política de gestión. Y hacía 3 años, durante su tiempo en servicio gubernamental, había tenido acceso a los mismos sistemas que ahora estaban bajo sospecha de haber sido comprometidos. Necesitamos a alguien dentro de ese apartamento, dijo Rafi. Ahora. ¿Autorización para entrada forzada?, preguntó Eitan. No. Demasiado arriesgado si es solo una conexión social inocente. Pero alguien con justificación creíble. Mantenimiento, entrega, algo. Y necesitamos audio. Gideon había estado escuchando toda la conversación desde su oficina. Ahora habló por primera vez. Sarah Brenner tenía acceso a sistemas comprometidos, pero dejó el servicio hace 5 años, antes del marco temporal de Fuente Jerusalén. A menos que mantuviera acceso no autorizado, o a menos que alguien actual esté compartiendo información con ella. O a menos que Tal sea Fuente Jerusalén y esté usando a Sarah como intermediaria técnica, añadió Rafi. Alguien con habilidades para cifrar y ocultar comunicaciones. Especulación, advirtió Miriam, uniéndose ahora a la conversación desde su oficina. No podemos hacer arrestos basados en especulación. Necesitamos evidencia. Entonces conseguimos evidencia, dijo Rafi. Vigilancia de audio en el apartamento de Sarah. Si están discutiendo algo incriminatorio, lo sabremos. La operación para plantar dispositivos de audio en el apartamento de Sarah Brenner se ejecutó esa noche a las 2 am. Un equipo técnico vestido como técnicos de cable con documentación forjada perfecta entró al edificio, se dirigió directamente a su apartamento, pasó 19 minutos dentro, instaló 3 micrófonos en diferentes habitaciones y salió sin que nadie los notara. A las 2:30 am estaban recibiendo audio claro de toda la vivienda. Durante 2 días, no escucharon nada útil. Sarah trabajaba desde casa, pasaba tiempo programando, hacía llamadas de trabajo normales, veía televisión por las noches. Tal no volvió durante ese periodo. Pero el tercer día, a las 6:15 p.m., el timbre de Sarah sonó. Ella abrió la puerta. Voces ahora en el audio. Hola, Sarah. Tal, no esperaba. Necesitamos hablar. Ahora, adentro. Sonido de puerta cerrándose. Pasos. Después, voz de Tal, tensa. ¿Enviaste el paquete? Sí, como pediste. Hace 2 días. ¿Estás segura de que no fue interceptado? Tan segura como puedo estar. Usé la ruta que configuramos. Múltiples entidades, sin conexión directa. Silencio largo. Tal, ¿qué pasa? Estás asustado, puedo verlo. Creo que sospechan. ¿Sospechan qué? ¿Quién? Contrainteligencia. Ha habido cambios sutiles, personas haciendo preguntas, patrones de acceso siendo auditados con más frecuencia. Y ayer,
Estoy casi seguro de que alguien me estaba siguiendo. Otra pausa. Después, voz de Sara, más baja ahora. Si te han comprometido, entonces yo también estoy comprometida. No necesariamente. Tomamos precauciones. La compartimentación es sólida, pero necesitamos acelerar el tiempo, terminar la fase actual antes de que cierren demasiado la red. ¿Terminar cómo? Una última transferencia, todo lo que queda. Después borramos todo y desaparecemos. Tú a donde sea que planificaste. Yo tengo opciones. ¿Cuándo? 4 días. Misma ubicación que el último intercambio físico. ¿Puedes estar lista? Puedo. Bien. Y Sara, si esto falla, si me capturan, tú nunca me conociste. Borra todo. Cada rastro, cada conexión, desaparece completamente. ¿Entiendes? Entiendo. En el centro de operaciones, 5 personas escuchaban el audio en tiempo real. Cuando terminó, nadie habló inmediatamente. El peso de lo que acababan de confirmar era ensordecedor. Gideon fue el primero en romper el silencio. Su voz apenas un susurro. Era mi amigo. Rafi puso una mano en su hombro, pero no dijo nada. No había nada que decir. Traición era traición, sin importar la historia personal. Miriam habló con voz clínica. Arrestos simultáneos, Tal y Sara, dentro de 6 horas, antes de que tengan oportunidad de desaparecer. Y quiero esa última transferencia interceptada. 4 días, dijeron. Configuramos vigilancia pesada en todas las ubicaciones posibles donde podrían encontrarse, listos para interceptar en el momento del contacto. ¿Qué hay de la evidencia física?, preguntó Gideon. ¿El libro? ¿El sobre? El sobre fue a un buzón privado en las afueras de Haifa, reportó uno de los analistas. Hemos tenido vigilancia en el buzón. Nadie lo ha recogido todavía. Cuando lo hagan, lo seguimos, identificamos la red completa. Bien, Miriam se puso de pie. Equipos de arresto, equipos alfa y beta, simultáneo a las 4 a.m. Esperamos que estén dormidos, desorientados, menos resistencia. Eitan, tú diriges en Tal. Tu equipo conoce el objetivo, conoce la ubicación. Leora, tú diriges en Sara. Mismo protocolo. A las 3:45 a.m., 2 equipos se posicionaron en 2 ubicaciones diferentes. Uno afuera de la casa de Tal en Ramat Aviv, otro afuera del apartamento de Sara en Tel Aviv Central. Cada equipo, 6 operadores entrenados, chaleco balístico bajo ropa civil, armas ocultas pero accesibles. No esperaban violencia, pero la planeaban de todos modos. A las 4 a.m. exactamente, ambos equipos movieron. Eitan y 3 operadores entraron silenciosamente a la casa de Tal usando una llave universal electrónica. Se movieron a través de la casa oscura con precisión practicada. Dormitorio principal, 2º piso, puerta cerrada. Eitan abrió la puerta lentamente. Luz de luna a través de cortinas iluminaba la forma de un cuerpo en la cama. Tal Hirsch, dijo en voz alta pero controlada. Servicio de seguridad. No te muevas. Manos donde pueda verlas. Movimiento en la cama. Tal se despertó, se sentó bruscamente, ojos ajustándose a la oscuridad y las figuras repentinas en su habitación. ¿Qué? ¿Quién? Manos. Ahora. Tal levantó las manos lentamente. Su cara, incluso en la penumbra, mostraba comprensión. No sorpresa, solo reconocimiento cansado de que el momento que probablemente había anticipado había finalmente llegado. «Está bien», dijo en voz baja. «Está bien. Vengo pacíficamente». Simultáneamente, a través de la ciudad, Leora y su equipo entraban al apartamento de Sara. La encontraban despierta, trabajando en su computadora a pesar de la hora temprana. Cuando vio a los operadores entrar, su primer instinto fue cerrar la laptop, su segundo instinto fue correr. Ninguno funcionó. «Sara Brenner», dijo Leora, «quédate quieta, estás bajo arresto por sospecha de espionaje y traición». Sara miró la laptop cerrada, después a Leora, después de regreso a la laptop. Su cara colapsó. No en miedo, sino en resignación. «¿Cuánto tiempo supieron?», preguntó. «Lo suficiente», respondió Leora. «Suficiente tiempo». Para las 5 a.m., ambos objetivos estaban en custodia, siendo transportados a instalaciones separadas. Miriam ordenó que no se les permitiera comunicación entre sí, ni siquiera conocimiento de que el otro había sido arrestado. Dejaría que cada uno se preguntara, especulara, potencialmente traicionara al otro primero. Gideon observó mientras Tal era llevado a través del estacionamiento subterráneo. Sus ojos se encontraron por un segundo. Tal no dijo nada. Solo asintió ligeramente, como disculpándose o reconociendo lo inevitable. Gideon no devolvió el gesto.
Solo observó hasta que Tal desapareció detrás de puertas de seguridad. Después fue a su oficina, cerró la puerta, y por primera vez en 15 años en el servicio, permitió que su composición profesional se agrietara. Se sentó en su silla y lloró silenciosamente por 5 minutos, por la amistad perdida, por las Pascuas compartidas, por la traición que nunca había sospechado, aunque todos los datos apuntaban hacia ella. Después se limpió la cara, bebió agua y volvió al trabajo, porque había un interrogatorio que asistir, información que extraer y una red que desmantelar. La emoción personal tendría que esperar. Los interrogatorios comenzaron esa tarde. Rafi interrogó a Tal personalmente. Miriam observó a través de cristal unidireccional. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Rafi sin preámbulo cuando se sentó frente a Tal. ¿Cuánto tiempo has estado vendiendo información a los rusos? Tal, ahora en uniforme de detención naranja, sin zapatos, sin cinturón, miró a Rafi por largo tiempo antes de responder. 3 años y 4 meses, dijo finalmente. Desde marzo 2022. ¿Por qué? Tal rió, un sonido amargo. La pregunta que todos hacen. ¿Por qué traiciona a alguien? Dinero, generalmente. A veces ideología. Raramente sexo en estos días. Mi razón. Ninguna de las anteriores. O tal vez todas. No estoy seguro. Explica. Tal se reclinó, mirando el techo. Estuve en Polonia. 2022. Marzo de 2022. ¿Recuerdas qué estaba pasando en marzo de 2022? Rusia invadió Ucrania. Rusia invadió Ucrania, repitió Tal, y el mundo occidental actuó sorprendido, horrorizado, como si no hubieran visto venir esto durante años. Yo lo vi venir. Todos en inteligencia lo vimos venir. Pero nuestros políticos no escucharon, o no les importó, o pensaron que podían manejarlo con sanciones y palabras duras. Eso no explica traición. Estoy llegando a eso. Tal bajó la mirada de vuelta a Rafi. Estuve en Polonia, observando refugiados llegar por cientos de miles. Mujeres, niños, ancianos, familias destruidas, vidas arruinadas. Y me pregunté, ¿cuánto de esto podría haberse prevenido si las personas correctas hubieran tenido la información correcta en el momento correcto? Entonces decidiste darle información a Rusia. Esa lógica no funciona, Tal. No le di información a Rusia para ayudar a Rusia, dijo Tal bruscamente. Les di información porque alguien en el aparato de seguridad ruso me contactó con una propuesta. Dijeron que había elementos dentro de su sistema que querían evitar escalada, que querían encontrar caminos hacia paz, pero necesitaban entender las capacidades e intenciones israelíes. Necesitaban saber que no éramos amenaza. Dijeron que con la información correcta podían abogar internamente por moderación. Rafi miró a Tal con incredulidad casi física. ¿Y creíste eso? Quería creerlo. La voz de Tal se suavizó. Estaba cansado, Rafi. Cansado de guerras. Cansado de ver la misma violencia repetirse generación tras generación. Pensé que tal vez, solo tal vez, si diferentes partes entendieran realmente las posiciones de cada uno, si pudieran ver más allá de la propaganda y la paranoia, tal vez podríamos empezar a construir algo diferente. Entonces eres ingenuo además de traidor. Tal vez, probablemente. Pero cuando te contacta alguien que parece compartir tus valores, que habla el lenguaje de paz y racionalidad, y cuando estás parado en un campo de refugiados, oliendo humo de una guerra que no tenía que pasar, tomas decisiones que en otras circunstancias nunca tomarías. ¿Sabías que la información que proporcionaste fue usada para matar a 3 personas? Klaus Zimmermann en Berlín, Ahmed Osman en Estambul, Franz Keller en Viena. Tal cerró los ojos. No, no sabía. Me dijeron que la información se usaba solo para análisis estratégico. Por supuesto que te dijeron eso. Te dijeron lo que necesitabas oír para que continuaras entregando secretos. Esa es la operación más antigua en inteligencia. Y tú, con 15 años de experiencia, caíste en ella como novato. Silencio largo. Cuando Tal habló de nuevo, su voz era apenas audible. Entonces soy un asesino además de traidor. Sí. Y Sara, ella no.
Sara proporcionó infraestructura técnica para tus comunicaciones con Moscú, cifrado, rutas de red, protocolos de seguridad. ¿Lo sabía o no sabía exactamente para qué estaba proporcionando esa infraestructura? Pero sabía que era ilegal y sabía que era peligroso. Eso la hace cómplice. Tal asintió lentamente. ¿Qué me pasa ahora? Dependiendo de tu cooperación completa, cadena perpetua. Sin cooperación, algo peor. No hay nada peor que perpetua. Te sorprenderías. Durante los siguientes días, Tal proporcionó cada detalle de su operación: nombres, fechas, métodos de comunicación, encuentros físicos. Dibujó mapas de sus rutas de mensajería, describió el cifrado usado en comunicaciones digitales, identificó su contacto inicial en Polonia, un hombre llamado Alexei, probablemente alias, nunca visto de nuevo después del primer encuentro, y su manejador principal, correspondiendo a la descripción de Dmitri de Víctor. Sara, en interrogatorio separado, confirmó su rol como facilitadora técnica. Admitió que sabía que Tal estaba pasando información sensible, pero afirmó que creía que era a aliados occidentales, no a Rusia. Cuando se le presentó evidencia que contradecía eso, colapsó emocionalmente y confesó todo. Entre ambas confesiones, el Mossad construyó un mapa completo de la operación. Identificaron 5 buzones físicos usados en Tel Aviv y alrededores. Rastrearon rutas de comunicación digital a través de servidores en 7 países, encontraron el buzón en Haifa que todavía no había sido recogido y configuraron vigilancia exhaustiva. El 6º día después del arresto, alguien finalmente vino por el sobre. Era un hombre joven, 25 años, con mochila de estudiante. Se acercó al buzón privado, usó una llave, recuperó 3 piezas de correo, incluyendo el sobre de Dina, Sara, Tal. Caminó tranquilamente hacia una parada de autobús. Nunca llegó al autobús. 2 operadores lo interceptaron una cuadra antes, sin drama, sin escena, una mano en el hombro, una voz en el oído. Servicio de seguridad. Ven con nosotros. Se identificó como Amir Levin, estudiante de Ciencias de Computación en Technion. Dijo que no sabía qué había en el sobre. Dijo que simplemente le pagaban efectivo para recoger correo ocasionalmente y entregarlo a una dirección diferente. Dijo que nunca preguntó qué contenía o por qué alguien pagaría por servicio de mensajería tan básico. No le creyeron. Eventualmente admitió que sospechaba que el servicio involucraba algo ilegal, pero lo había racionalizado como probablemente evasión fiscal o contabilidad creativa, no espionaje. El sobre contenía una memoria USB con 847 megabytes de archivos clasificados, reportes de inteligencia, resúmenes de operaciones, análisis estratégico. 3 años de información del Mossad, empaquetada cuidadosamente en formato digital, lista para ser enviada a su destino final. Ese destino nunca la recibiría. Miriam convocó a Gideon, Rafi y Eitan a su oficina una semana después de los arrestos. «Hemos cerrado la operación», dijo. «Fuente Jerusalén está neutralizada. La red de soporte está desmontada. Víctor Sokolov está proporcionando inteligencia sobre operaciones rusas. Tal y Sara enfrentarán tribunal militar cerrado dentro de 2 meses. Amir Levin está cooperando y probablemente recibirá sentencia reducida». «¿Y Dmitri?», preguntó Rafi, el manejador en Moscú. «Hemos pasado esa información a activos que tenemos en Rusia. Si la oportunidad se presenta, la aprovecharemos. Pero no es prioridad urgente ahora que la fuente está cerrada». Gideon, que había estado callado durante la reunión, habló finalmente. «¿Cómo no lo vi? Trabajé con Tal durante años. Comimos en la casa del otro. Y nunca». Miriam lo interrumpió con voz gentil. «No lo viste porque estaba entrenado para no ser visto. Porque compartimentaba su vida perfectamente. Porque el Tal que era tu amigo era real. Y el Tal que traicionaba secretos también era real. Y de alguna manera logró mantener ambos separados, hasta que no pudo más. Eso no es tu falla». Es su naturaleza, y la nuestra de pensar que conocemos a las personas cuando solo conocemos las versiones que nos permiten ver. ¿Eso hace más fácil?, preguntó Gideon. No, pero hace lo que pasó posible de entender. Un mes después,
El tribunal militar se reunió en una instalación no revelada, solo personal de seguridad esencial permitido, sin público, sin prensa. El juicio fue eficiente. 3 días de testimonio, evidencia y deliberación. El veredicto: culpable en todos los cargos. Sentencia para Tal Hersh: cadena perpetua sin posibilidad de liberación. Encierro en prisión de máxima seguridad diseñada para delincuentes de alta seguridad nacional. Sentencia para Sarah Brenner: 20 años, con posibilidad de liberación después de 15 por cooperación durante la investigación. Víctor Sokolov, por su cooperación extensiva, recibió inmunidad de enjuiciamiento en Israel y eventual reubicación bajo nueva identidad en un país occidental no revelado. Viviría el resto de sus días como fantasma, ni libre ni encarcelado, existiendo en algún espacio intermedio. Amir Levin recibió 3 años, suspendido a libertad condicional por demostrar que su rol había sido verdaderamente periférico. Gideon asistió al juicio de Tal. Se sentó en la galería, observando mientras su antiguo amigo escuchaba su sentencia sin expresión visible. Cuando terminó, cuando los guardias llevaban a Tal fuera de la sala, sus ojos se encontraron por última vez. Tal movió los labios, sin sonido, pero Gideon pudo leer las palabras: «Lo siento». Gideon asintió. No sabía si perdonaba. No sabía si alguna vez perdonaría, pero reconoció la disculpa de la única manera que podía, con reconocimiento silencioso de que habían llegado al fin de algo que una vez había importado a ambos. Después, Gideon fue a casa, cenó con su familia. No les contó sobre el juicio. No podía. Todavía estaba clasificado. Probablemente lo estaría durante décadas. Simplemente comió, escuchó sobre el día escolar de sus hijos, habló sobre planes de fin de semana y trató de recordar cómo vivir en el mundo normal, donde la traición no era rutina operacional, sino evento traumático. Eitan y Leora recibieron conmendaciones silenciosas por su trabajo en la operación, sin ceremonias, sin público, solo una nota en sus archivos permanentes y un breve encuentro con Miriam, donde ella agradeció su profesionalismo. ¿Así es siempre?, preguntó Leora después, mientras ella y Eitan caminaban hacia sus vehículos en el estacionamiento. ¿Capturas gente, los encierras y nadie nunca sabe? La mayoría del tiempo, respondió Eitan. El trabajo que hacemos existe porque nadie lo ve. En el momento en que se vuelve público, se vuelve política, y la política arruina operaciones. ¿Entonces vivimos en secreto? ¿Sí? ¿Y eso no te enloquece? ¿Nunca ser reconocido, nunca contar la historia? Eitan consideró: me enlisté sabiendo eso, sabiendo que las mejores operaciones son las que nadie nunca conoce, que el éxito se mide en desastres que nunca sucedieron, en vidas salvadas que nunca sabrán que estuvieron en peligro. ¿Me enloquece? A veces, pero después recuerdo que 3 personas murieron porque Tal traicionó secretos, y docenas o cientos más habrían muerto si no lo hubiéramos detenido. Ese es el reconocimiento que importa. No medallas, no titulares. Solo el conocimiento de que hiciste diferencia en una guerra que la mayoría de la gente no sabe que se está peleando. Leora asintió lentamente. ¿Sigue siendo difícil? Siempre. Cualquiera que diga que este trabajo se vuelve fácil está mintiendo o es peligroso. Se separaron. Eitan manejó a casa a través de las calles de Tel Aviv, ahora iluminadas por luces nocturnas. Se detuvo en un semáforo cerca del mercado Carmel, observando personas caminar, comprar, reír, vivir vidas que no incluían pensamientos de espionaje o traición. Envidiaba esa ignorancia, pero también la protegía. Esa era la paradoja. Esa era la misión. En su casa segura temporal hasta que su reubicación se finalizara, Víctor Sokolov se sentó con una taza de té y miraba a través de una ventana con vista a una calle israelí que nunca aprendería. Había pasado 40 años en el negocio de secretos, y ahora sus secretos habían comprado su vida, pero lo habían dejado sin identidad. Era, decidió, una forma apropiada de terminar. Se había pasado la vida siendo nadie especial en lugares donde todos lo observaban. Ahora sería nadie en particular, en lugares donde nadie lo conocía.
el círculo cerrado. Bebió su té. Pensó en los muertos que había dejado atrás. Klaus en Berlín, Ahmed en Istambul, Franz en Viena. Pensó en Tal, ahora encarcelado. Pensó en su propia vida, ahora efectivamente terminada, aunque su corazón seguía latiendo. No había arrepentimiento, solo reconocimiento. Había jugado un juego y perdido. Esas eran las reglas, siempre habían sido las reglas. En una celda en algún lugar bajo tierra, donde la luz solar era memoria, Tal Hirsch se sentó en un catre y leía un libro. Lo mismo que había hecho durante semanas. Leer, comer, dormir, existir en espacio reducido y tiempo expandido. Había esperado sentir más ira, más arrepentimiento, más dolor. En su lugar, sentía principalmente entumecimiento, como si la parte de él capaz de emoción profunda se hubiera agotado durante el interrogatorio y el juicio, dejando solo un vacío funcional. Sabía que ese entumecimiento eventualmente se rompería, que algún día despertaría gritando o llorando o golpeando paredes. Pero por ahora, existir dentro del entumecimiento era todo lo que podía manejar. Pensó en Gideon, en sus hijos que nunca volverían a llamarlo tío, en Pascuas que nunca más serían compartidas, en amistad que había sido real incluso cuando su traición también había sido real. No había reconciliar esas verdades, solo aceptarlas como contradicciones permanentes. Y en la oficina de Miriam, rodeada de archivos marcados con sellos rojos de clasificación máxima, la directora adjunta de Operaciones contra Inteligencia escribió su informe final sobre Fuente Jerusalén. Conclusiones. Amenaza neutralizada. Red desmontada. Daño limitado a través de intervención oportuna. Lecciones aprendidas sobre protocolos de seguridad interna. Recomendaciones para mejoras en sistemas de auditoría. Era clínico. Era preciso. No contenía nada sobre amistad traicionada o confianza destruida. Esas cosas no pertenecían en reportes oficiales. Pertenecían en el espacio silencioso, donde los oficiales de inteligencia vivían con las consecuencias de elecciones que nunca podían discutir. Firmó el reporte. Lo selló. Lo archivó donde permanecería clasificado durante 50 años, hasta que todos los involucrados estuvieran muertos o demasiado viejos para que importara. Después, apagó su lámpara de escritorio y salió al mundo ordinario, donde la gente ordinaria vivía vidas ordinarias, sin saber cuántas guerras silenciosas se peleaban en su nombre cada día. Eran las 6:47 p.m. en Tel Aviv. El sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. En algún lugar de la ciudad, un espía jubilado bebía té. En algún lugar bajo tierra, un traidor leía un libro. En algún lugar entre estas verdades, el trabajo continuaba. Porque así era siempre. Operaciones terminaban. Amenazas eran neutralizadas. Casos se cerraban. Y después comenzaba de nuevo, con nuevos nombres y nuevas amenazas y nuevas operaciones que nadie nunca conocería. La Apple Store en Dizengoff Center abrió al día siguiente como siempre. Clientes entraron a examinar iPhones relucientes y MacBooks brillantes. Nadie sabía que semanas atrás, esos mismos dispositivos habían sido instrumentos en una operación de contrainteligencia. Nadie sabía sobre el espía ruso capturado, o el agente israelí traidor, o la red desmontada. Solo era una tienda. Solo eran teléfonos. Solo era un jueves normal en Tel Aviv. Y en la sombra, donde el trabajo real sucedía, las personas que protegían esa normalidad continuaban su vigilancia silenciosa, sin reconocimiento, sin aplausos, solo deber. Como había sido siempre, como siempre sería.